Amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. ¿Sabían ustedes que la vasectomía es un método definitivo de anticoncepción que se practica en los varones? Si no conoce mucho del tema, les invitamos a compartir con nosotros los siguientes 45 minutos en su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Para tocar este tema, hemos invitado a un distinguido amigo y colega, el doctor Carlos Molina Rodríguez. Él es profesor titular de la Cátedra de Urología de nuestra facultad. Es médico especialista precisamente en urología y un experto en el tema, con el que podemos aprender mucho y hemos de intentar hacerlo en esta oportunidad. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina, médico ginecobstetra experto en climaterio y menopausia, que tiene el placer de compartir ustedes mediante su programa. El programa que los acompaña semanalmente, Cuidando tu Salud. Pero antes de hablar del tema, permítanme ir al sector un minuto de reflexión. Amigos, tenemos todos que reconocer la paciencia y la tolerancia que tiene nuestra población respecto a los problemas que atravesamos. Le pedimos, sincera y honestamente, a quienes están conduciendo los destinos de la patria, que de una vez tomen acciones, que los discursos ya no pegan y que estas acciones deben ser rápidas para poder controlar los efectos de una crisis que sabemos que se arrastra desde hace mucho tiempo. Otra cosa que nos llama mucho la atención es el hecho de que parece que no hubiesen humanos, que no hubiesen hombres formados en nuestro país, porque a los que conocemos todos son reciclados. Y esto realmente habla muy mal de lo que se espera de una gestión. Debe buscarse la gente más capacitada, ojalá gente sin cola de paja, gente que definitivamente quiera a su país y quiera servirle, y que no encuentre, como siempre, la oportunidad para aprovecharse de ella. Hoy expresamos de forma muy clara nuestra preocupación. Si esto no se resuelve en lo inmediato, hemos de tener que lamentar seguramente días que han de generar mayores conflictos en nuestra población. Amigos, dicho esto, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. En esta nota ustedes observarán el convenio realizado entre la Facultad de Medicina a través de su carrera de nutrición y la selección boliviana para lograr medir una serie de aspectos inherentes a la estructura corporal del cuerpo de los jugadores. Ha de ser un estudio muy interesante y prontamente hemos de conocer los resultados. Se realizó la entrega oficial de la resolución del órgano del Consejo Facultativo de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, que aprueba el proyecto de investigación titulado Composición Corporal de Jugadores de la Selección Boliviana de Fútbol y el Perfil Antropométrico por Posición de Juego 2026. La propuesta fue elaborada por el equipo de investigadores de la carrera de Nutrición y Dietética, integrado por la doctora Aida Choque, el doctor Eric Paye, la licenciada Carola Olmos y Nirza Argandoña y el magíster Diego Fuentes, en coordinación con el licenciado Isaac Sanginés, nutricionista de la Selección Boliviana de Fútbol. Es un gran compromiso que tiene la carrera de nutrición con lo que es en esta investigación, con la composición corporal, para que nosotros podamos determinar su estado nutricional de los jugadores. Nosotros como carrera vamos a apoyar a todo lo
y utilizando todos los equipos que nosotros tenemos para poder proporcionar esta información a nivel científico. Es la creación de un perfil antropométrico de profesionales en fútbol de élite, ¿no? Que lo vamos a hacer con la selección boliviana, que te sirve como una referencia para categorías formativas, ¿no? Que usualmente lo tienen en otros países y cada uno tiene sus referencias, pero a nosotros nos sirve porque tenemos ya un punto de exigencia a estos chicos para que sepan a dónde tienen que llegar, ¿no? Y al profesional de nutrición le sirve muchísimo esto porque nosotros ya vamos a poder apuntar a un objetivo concreto de dónde debería llegar. Hacer una investigación sobre todo en nuestros deportistas, en los profesionales deportistas amateur también que pudieran intervenir, y que tiene un carácter eminentemente científico, donde tenemos la grata interacción de lo que es la Facultad de Medicina, en particular nuestra carrera de nutrición, con la Federación Boliviana de Fútbol. Hace 192 años, la Facultad de Medicina, hoy carrera, fue creada por un doctor español, el doctor Passamán. A partir de entonces, la carrera de medicina transitó muchísimos años formando generaciones de médicos brillantes hasta la fecha. En días pasados se conmemoró un aniversario más de la fundación de nuestra facultad y a ella asistieron una serie de autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés y de nuestra facultad. Veamos esta nota, por favor. Distinguiendo a docentes y auxiliares de docencia propuestos por los departamentos y carreras por su trayectoria académica, la comunidad estudiosa de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés, en un emotivo acto realizado este 10 de agosto en el Centro de Convenciones Facultativo Dr. José Passamán Camino, en horas de la mañana, recordó su 192 aniversario de creación. Del evento participaron autoridades, docentes, estudiantes, administrativos e invitados. Fue un momento para ratificar el compromiso institucional de trabajar en beneficio de la salud del pueblo y de mantener su liderazgo y reconocimiento. Casi 2 siglos de historia representan mucho más que el transcurso del tiempo. Representan una trayectoria construida con el esfuerzo, la vocación y el compromiso de innumerables generaciones que hicieron de esta institución un referente de la educación médica y del servicio a la sociedad. ¿Por qué hacemos profesionales de esta categoría? Los hacemos para que sean aptos, para que sus actitudes sean con conocimiento, y con conocimiento hacia adentro y hacia afuera. Una historia construida con sacrificio, vocación, conocimiento y sobre todo servicio a nuestro prójimo. Esta historia fue construida por hombres, por mujeres que entendieron que formar profesionales en salud no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en formar seres humanos capaces de comprender, de entender el dolor, respetar la dignidad y sobre todo defender la vida. Amigos, ahora permítanme ir a un corte y enseguida estamos de retorno. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Continúa con TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Carlos Molina Rodríguez. Él, lo dijimos, es docente titular de nuestra facultad. Como especialista en neurología, él es titular precisamente de esta asignatura. Le pedimos hablar de la vasectomía, pero antes de abordar el tema, permítanme saludar y presentarles a nuestro invitado de hoy. Carlos, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, un placer. Para mí es un gusto poder compartir este programa con usted por la información que podemos generar en este programa. Muchas gracias, Carlos. Amigos, Carlos, nada más para introducirnos al tema.
Diremos que la vasectomía es un método anticonceptivo permanente o definitivo que se practica desde muchísimos años atrás. En los últimos 50 años ha tomado más vigencia, en los últimos 20 muchísimo más. Sin embargo, ha habido algún problema por el que la necesidad de que los varones se hagan la vasectomía no ha progresado como uno hubiese querido. Se dice, Carlos, que alrededor del 2% en el mundo de varones se hacen vasectomía, a diferencia de más de 3 veces en las mujeres. Tienen que ver con problemas religiosos y otros. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, sí, verdad que el porcentaje de varones que acuden a la vasectomía es muy bajo a nivel mundial, y acá en Bolivia, en La Paz, en Bolivia en general, es aún bajo. No hemos tenido una aceptación tan alta como deseáramos, porque estoy realizando vasectomías hace ya por lo menos 25 años. Entonces la aceptación ha ido en aumento, pero no de la manera que quisiéramos. Esto cambia mucho desde el momento en que se pone en conciencia que la paternidad tiene que ser compartida, no dejar que todo sea la responsabilidad de la mujer, y empezar a hacer un énfasis de que el varón debe participar de esos métodos, ya sea anticonceptivos, de alguna forma de compartir toda la maternidad. Creo que ha ido un poco más en aumento en haber empezado a concientizar a los varones. Es algo que esperemos que siga subiendo, porque hay buena aceptación también. Correcto. Enseguida hemos de hablar del método mismo y de sus ventajas, etc. Carlos, hablemos un poquito de la vasectomía y nos vamos a ir introduciendo en los demás otros aspectos. ¿Qué es la vasectomía, para que lo comprendamos bien? La vasectomía, como ya habíamos hablado, es un método anticonceptivo definitivo. En los varones tenemos simplemente los métodos de barrera, que vendría a ser el preservativo, y la vasectomía. En cambio, en las mujeres hay una variedad grande de métodos, ¿no es cierto? Entonces, para el varón viene a ser simplemente el método definitivo de la vasectomía. La vasectomía ha ido evolucionando bastante, como dijo doctor al principio. Esto sí se lleva, hace mucho tiempo se va realizando las vasectomías, pero a partir de la década de los 80 ha cambiado un poco la técnica cuando se ha introducido la vasectomía sin bisturí. Y a partir de eso, donde se ingresa por un mínimo acceso a nivel escrotal, se puede llegar a ambos deferentes sin hacer lo que antes se hacía. Antes de esa técnica se hacía los 2 cortes a nivel de la región inguinoescrotal. Entonces era con puntos, era con bisturí, y ahora es una técnica totalmente sencilla, una técnica que dura no más de 10 minutos realizarla. Entonces lo único que uno tiene que conocer de qué se trata, de que vamos a introducirnos a través de la piel del escroto para cortar los conductos deferentes y así evitar el paso de los espermatozoides, porque esa es la única función, evitar el paso de los espermatozoides. No hacemos ningún otro cambio, no se toca nada hormonal, no se toca nada de la vida sexual. Entonces simplemente tenemos que evitar el paso de los espermatozoides con esta técnica. Gracias. Amigos, entonces, para que quede muy claro, lo que hace el cirujano que hace vasectomía es cortar un conducto que lleva los espermatozoides, para decirlo simpáticamente, desde el testículo, pasando por el epidídimo, a la uretra. La uretra es por donde se eyacula. Entonces, en este tubo que va antes de la uretra, se hace la sección correspondiente, y al interrumpir este paso, los espermatozoides ya no pueden seguir su camino para embarazar, para poder procrear con la pareja. Así es. Ahora bien, el doctor Carlos nos dijo, hay técnicas, y ahora aplican una fundamentalmente, esta técnica sin bisturí, que es, en las manos de expertos, una técnica muy simple que dura pocos minutos. Así es. Aquí lo importante es que es una técnica absolutamente definitiva, y aunque decimos totalmente definitiva, ¿es 100% segura? Los métodos anticonceptivos todos sabemos que no son 100% seguros. El de la técnica de vasectomía sin bisturí
tiene un 0,1% de fallas. ¿No se ha visto alguna vez retunelizaciones o... Generalmente la retunelización sería lo único que va a producir nuevamente que vuelve a, como dije, a unirse los conductos y volver a eyacular o tener la presencia de espermatozoides. Es baja la incidencia, pero puede darse esa condición. Correcto, yo creo que eso es bueno y honesto, Carlos, porque no hay método 100% seguro. Y aunque ustedes no crean, distinguidos amigos, a pesar de que seccionan el conducto e inclusive pueden hasta seccionar un pedazo, depende de la técnica, la natura es increíble, puede volver a juntarse los extremos y volver a permeabilizar el tubo y puede generar falla del método, ¿no es cierto? Así es. Carlos, ¿hay indicaciones para hacerse vasectomía? A más de la voluntad, por supuesto, de la persona. En realidad, pueden acudir todos, depende de cada uno decide cómo va a ir la procreación, la paternidad o la sexualidad que tiene. Entonces no hay una indicación específica para qué. Nosotros de preferencia en la cantidad de métodos o la cantidad de vasectomías que has realizado, tratamos en lo posible que sea con personas que tengan ya satisfecha su paternidad o que tengan muchos más hijos de lo que esperan, o algunos con simplemente un hijo ya quieren evitar. Y a veces hemos tenido las solicitudes de personas que aún no tenían hijos, que no quieren tener en un futuro y solicitaban se les realice la vasectomía. O sea, no hay una indicación específica, es decir, este paciente es el indicado para poder realizarle una vasectomía. Es voluntario y simplemente de acuerdo a conciencia de cada uno para poder realizarla. Gracias por esta aclaración, porque efectivamente también, yo soy ginecólogo, cuando nosotros empezamos a practicar la ligadura de trompas, la salpingoclasia, hasta hace 25 años habían requisitos. La paridad satisfecha era un requisito. No tener hijos era una contraindicación o por lo menos recomendábamos otra cosa. La edad era otro tema que se tomaba en cuenta que hoy ya no existe. Entonces una persona consciente puede tomar la decisión. Sin embargo, también podrían haber algunas recomendaciones. Por ejemplo, si uno tiene una condición que hace que pueda transmitir a sus hijos cierto tipo de malformaciones o, para decirlo, cromosomopatías, problemas genéticos, y está demostrado, por supuesto, debiera tener la conciencia de no procrear, ¿verdad? Pueden haber problemas también mentales que pueden obligar a la gente a tomar esta decisión, inclusive con intervención judicial, porque terminan siendo como un riesgo. Pero son excepciones que hacen en la regla, porque en general suele ser voluntaria la decisión, ¿verdad? Sí, en efecto, tiene que ser netamente voluntario, no se puede obligar, porque eso ya sería control de la natalidad, claro. Ya no. Entonces, por ejemplo, yo he tenido un caso que me quedó muy grabado. La mamá de un paciente que tenía un ligero retraso mental la llevó para que le haga la vasectomía, pero ella la obligaba prácticamente a que vaya. Pero él llegó al momento de la consulta y me dice: no, doctor, no deseo hacerme la vasectomía, además estoy enamorado y quiero tener un hijo. Es que es voluntario. Tenía un defecto que podía ser transmitido genéticamente o a su descendencia, pero él estaba consciente de que quería tener un hijo aún a ese riesgo. Entonces no podía obligarle. Y yo le dije a la mamá: eso es imposible, señora, yo no puedo obligarlo a que él se someta a la vasectomía, y él prácticamente ha negado y no lo hemos hecho. Entonces es muy voluntaria la vasectomía, no se puede obligar a nadie. Carlos, ¿siempre hacen consentimiento informado? Sí, sí. Esto creo que es importante. Es lo primero detallar. que le hacemos una información muy clara, primero en orientación, luego pasan conmigo a la consulta, donde voy a definir más detalles sobre alguna duda que tengan, y luego juntamente con orientación, por ejemplo, tienen que firmar el consentimiento.
en pleno uso de su conciencia para no tener ninguna duda, firma el consentimiento de que se va a realizar este procedimiento. Les explicamos que es bastante corto, de anestesia local, los dolores son mínimos, se da una analgesia al concluir y bueno, el resto es simplemente un procedimiento, como dije al principio, bastante sencillo y corto, de muy corta duración. A ver, vamos al otro extremo. ¿Hay contraindicaciones para hacerse la vasectomía? No, tampoco habría una contraindicación. El de la paternidad, que si uno quiere a futuro, como alguna vez dijeron, yo quiero, pero sé que en un futuro voy a poder recurrir a otras técnicas como aspiraciones o algo de inseminaciones artificiales, yo creo que puedo. Entonces, no era una contraindicación, pero había un paciente que quería hacerse, pero yo le había dicho, no es una contraindicación, pero sería ideal que no lo haga por el hecho de que aún no tenía descendencia. Pero una contraindicación absoluta. Algo que no es una contraindicación absoluta, es una relativa, por ejemplo, un paciente con varicocele. Podemos pinchar o cortar alguna de las venas del plexo pampiniforme y producir un sangrado. Y el sangrado escrotal es muy, muy profuso y rápidamente se distiende. Entonces, salvo esas excepciones, alguna epididimitis. Pero además, en ese caso, se ampliará la cirugía para evitar, obviamente, esta lesión. Mayor complicación, claro. Es más, en algún caso de varicocele u otra patología, una hernia, por ejemplo, bueno, se resuelve la hernia y será la vasectomía. Sí. Pues no hay contraindicación, no prácticamente, tal vez un proceso infeccioso muy agudo, una cosa extrema que eventualmente pudiera sugerir posponer, más que todo, no contraindicarla, pero posponer. Un poco de tiempo. Sí, que se corrija algún proceso infeccioso, una epididimitis o algún trauma que haya tenido previamente por casualidad algo. Entonces, dejamos que pase todo el cuadro, como decimos, enfriamos el cuadro y luego podemos proseguir con el procedimiento de la vasectomía. ¿Qué ventajas tiene el hacerse una vasectomía? La ventaja máxima, primero que uno mejora mucho su sexualidad, por el hecho de que ya no está preocupado, él y la pareja no están preocupados en que en cualquier momento pueden embarazarse. Entonces se les explica de que eso cambia, pero sí primero partimos de una pequeña gran desventaja, que no es de inmediato el resultado, ¿no es cierto? Tenemos que esperar por lo menos, según algunas estadísticas, hasta 30 eyaculaciones después de la vasectomía o en un plazo de 3 meses, donde debe mantener algún contacto sexual aún con protección, ya sea un preservativo o si la esposa está con un dispositivo intrauterino, debe permanecer con eso por lo menos ese lapso hasta que se elimine el excedente de los espermatozoides que se encuentran por fuera del lugar donde hemos seccionado. Tenemos las vesículas seminales que pueden almacenar, el trayecto como tal almacena y algo del epidídimo que es importante, ya no sale, pero existe la posibilidad de que aún los espermatozoides son tan viables que pueden embarazar. Se han dado sus casos en pacientes que no han hecho control adecuado y que han llegado a embarazar sus parejas en tiempo menor de 30 eyaculaciones porque aún tenían espermatozoides viables. Entonces ahora nosotros por norma pedimos al hacer el consentimiento de que el paciente tiene que hacerse un seminograma al pasar las 30 eyaculaciones o 3 meses, obligadamente. Ya lo tienen preparado, ellos llegan con fecha ya establecida de que a 3 meses hay que pasar a recoger, hacerse el estudio y nosotros podemos darle a partir de ese momento recién el alta, explicándoles que aún pueden embarazar. Correcto. Creo que, amigos, este último concepto es vital. Es un método que no va a alterar la sexualidad del paciente. Es más, como dijo el doctor Carlos Molina, le va a dar tanta confianza que a lo mejor inclusive mejora su sexualidad. Va a seguir eyaculando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el contenido del líquido seminal que se eyacula tiene una partecita chica que es la de los espermatozoides. Lo demás son contenidos de líquido seminal, etc. Y obviamente no va a alterar en su estructura, no va a alterar su condición masculina, no le va a generar ningún trastorno. No, esa es la verdad, es una gran ventaja. No se pierde el eyaculado para nada, porque bien ha dicho, doctor,
El 5% más o menos representa el eyaculado de los testículos con los espermatozoides, el resto es de las vesículas seminales y de la próstata, el líquido prostático. Entonces, el eyaculado en cantidad no se va a notar mucha diferencia. Lo que sí se nota es un poco el aspecto, es un poco más translúcido por el hecho de que ya no están los espermatozoides, pero el eyaculado es totalmente normal. Entonces, no altera la vida sexual para nada, no tiene relación con algún tipo de disfunción eréctil o que llaman impotencia. Entonces, como decimos, es un método bastante bueno y no tiene mayores complicaciones. Y definitivamente no le va a proteger de las ITS, o sea, las infecciones de transmisión sexual, porque a lo mejor se vuelve muy alegrón y entonces puede ser presa de una serie de infecciones como cualquier persona que no se cuida. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos y estamos de retorno. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Carlos, hablemos de algunos tabús, algunas creencias que han impedido en cierta medida que los hombres tomen la decisión para hacerse vasectomía. Antes nosotros esperábamos que el hombre tenga 6 hijos, 7, 8, no sé cuántos, y al final él decía, yo tengo que controlar esta situación, y era este el motivo por el que decidí hacerse la vasectomía. Fuimos evolucionando y a veces las señoras, las esposas están ya con su 4ª cesárea y no desea el señor que la señora use un método anticonceptivo. Admitamos, amigos, que somos machistas. Me incluyo y incluyo a todos, aunque han de haber seguramente excepciones admirables. Pero en general el pueblo boliviano es machista. Entonces, esta es una razón muy obvia. Si tu esposa no puede usar un método porque tú no confías, entonces tú te das la obligación de hacerte vasectomía. Y yo te quiero decir, Carlos, que en un estudio que hicimos hace 20 años ya, en cierta población que no voy a citar, el principal obstáculo para que las señoras utilicen métodos anticonceptivos eran los maridos. Increíble. Bueno, a partir de ahí es que la sexualidad y los derechos reproductivos hoy hacen que las mujeres, si quieren, casadas o no, usar un método, lo puedan hacer libremente. Pero siempre pensamos que en pareja es mejor tomar las mejores y buenas decisiones. Pero no es absolutamente necesaria la autorización, el permiso o algo así de los varones. Volvamos a lo nuestro. Hay mitos, Carlos. Por ejemplo, dice la gente que pudiera cambiar su estructura corporal
un poco, a lo mejor relacionan con la castración que se hace a los cerdos, que precisamente se hace para que engorden, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué dices al respecto? Ese es uno de los primeros mitos que existe. Todo paciente que va primero pregunta, ¿voy a engordar? Lo primero, porque se relacionan justamente con eso de la castración hacia los cerdos por el hecho de que engordan. Entonces lo único que toca es explicarles que no tocamos absolutamente nada de la parte hormonal, los testículos quedan intactos, toda su irrigación, toda su función queda intacta, excepto la eliminación o la salida de espermatozoides. Inclusive siguen formando espermatozoides. Pues. Claro, van a seguir formando toda la vida. Lo que pasa es que ya no pueden salir, digamos, exacto. ¿cierto? Forma. Y ellos dicen entonces, si formo espermatozoides, es otra de las creencias, mis testículos van a aumentar de tamaño. Eso es un mito, no, porque eso no llega a ocurrir. La ventaja que el epidídimo es un conducto tan extenso que puede medir hasta 7 metros, que va a almacenar cualquier cantidad de espermatozoides sin mayor problema, hasta que en algún momento, bueno, el mismo organismo detecta de que ya no son utilizados y se los reabsorbe, entonces no va a aumentar de tamaño, el testículo mantiene su estructura, el epidídimo de igual forma, es más, se va haciendo más arrosariado el segmento libre antes del corte para seguir almacenando, o sea, en lo que he podido observar después de tiempo para tratar de hacer la retunelización, que no es lo indicado, pero alguna vez hemos hecho. Entonces se ve el cambio anatómico que tiene el epidídimo, pero no crece, no aumenta de volumen el testículo ni el epidídimo, otra de los tabúes. Y también los testículos están encargados de generar la hormona masculina, la testosterona, que tampoco de ninguna manera se altera, ¿verdad? No altera. Por eso yo les explico, no altera nada, por eso la vida sexual sigue. Como ha dicho César Doctor, es verdad, sigue formando espermatozoides, solo que no los elimina, pero la hormona para su sexualidad, para mantener una adecuada relación sexual y una erección adecuada, no se altera en absolutamente nada. Otro de los mitos que hay que cortar. Otro mito que frecuentemente... si seguirían eyaculando, porque muchos relacionan que la falta de eyaculación sería la falta de un orgasmo. Entonces ellos tienen el temor de que en caso de que no logren eyacular, no van a tener un orgasmo adecuado. Y eso es un mito, porque ya habíamos hablado hace un rato, el eyaculado se mantiene. Se mantiene, va a disminuir muy poco, cambia un poco el aspecto, pero no va a cambiar ni siquiera la cantidad, no se da cuenta. Entonces el eyaculado relacionado al orgasmo va a existir normal. La gente cree que ya no va a poder tener erecciones. Y ese también es otro mito. Es algo que siempre les tenemos que explicar, porque no pierde la erección. Ya habíamos dicho hace rato, es más, mejora su calidad de vida sexual en pareja, ya no tienen temor a un embarazo, entonces mejora en muchos aspectos. Otro de los mitos, no es un método de prevención de las ITS, porque creen que con el hecho de que no embarazan pueden no contagiarse de ITS, y eso es totalmente falso. No protege absolutamente de ningún tipo de enfermedades de transmisión sexual. Eso hay algo que hay que explicar permanentemente. Eso está clarísimo, y aunque en carnavales, en las fiestas populares donde hay entradas folclóricas, va a ocurrir en Urcupiña. De hecho, el repartir un condón no reemplaza la cultura sexual que debe tener, o de su sexualidad que deben tener las personas. Es una obligación protegerse, obviamente, y no en una situación circunstancial como esta, sino de forma permanente. Lo dijo muy bien el doctor Carlos Molina. El único método que protege, ni siquiera 100%, es el condón. Por lo tanto, habrá que siempre tomar en cuenta esta situación en estas circunstancias. Carlos, ¿qué otros mitos suele la gente argumentar para evitar hacerse una vasectomía? El hecho de que engordan, ¿no? Ya habíamos hablado. Sí. Siempre piensan es el engordar, bueno, la eyaculación, hemos dicho, la erección, su sexualidad sobre todo, son los más comunes de los mitos, pero sí la pérdida de la erección es lo que más les preocupa. Correcto. Dicho esto, existen algunas circunstancias, de alguna manera lo mencionabas, en las que por alguna razón, y en las mujeres también ocurre lo mismo, han tomado decisión infirme, estaban decepcionados, digamos, ¿no? Hombres o mujeres, y dicen, aquí
termino, no quiero descendencia y me ligo. Unas y se vasectomizan los otros. Pero luego dicen, quiero tener, y esa era la historia de las damas en particular. Gente muy joven, 24, 25 años, no tanto aquí como en el exterior, donde inclusive con un hijito o ninguno se ligaban y a los 30 querían tener un hijo, porque se casaban y demás. Y había que buscar la retunalización, y esto también ocurre en algunos pacientes con vasectomía, ¿no? Sí, eso ocurre con mucha frecuencia. Bueno, por lo menos solicitan. Por eso nosotros partimos de explicarles de que es un método definitivo. Tienen que entender que es definitivo. No podemos decirle, no les damos la opción directa de que se va a hacer la retunalización. Además que esa cirugía es una microcirugía, se la hemos realizado muchas veces, el éxito es bajo, y para nosotros hablar de un fracaso quirúrgico de 50% es demasiado. Entonces, que el 50% de los pacientes que operamos no van a responder, entonces no deberíamos realizar, porque no garantizamos que el trabajo quirúrgico sea es bien hecho, pero no garantizamos que vaya a tener un buen resultado. Entonces no está entre los planes de cuando les explicamos sobre la vasectomía el hecho de que se les puede retunelizar. Pero existe esa técnica. Luego en fertilidad asistida, doctor, conoce muy bien, podemos recurrir a aspiraciones con aguja fina, inseminación in vitro, tantas cosas que se puede hacer. Inclusive congelar espermatozoides, ¿no? Algunas veces nos piden, ahí está, es otras cosas, nos piden congelar pensando en una paternidad futura. Claro. Pero eso son opciones, pero no, si vamos a pensar en la vasectomía, tenemos que pensar que es definitivo. Exacto. Queridos amigos, creo que este último mensaje es vital. Si uno va a pensar que a lo mejor a futuro va a buscar descendencia, que no se vasectomice, pues. Como dijo muy bien el doctor Molina, hay alternativas cuando uno ha tomado la decisión y no preveyó algunas cosas. Él dice biopsia con aguja fina. Claro, está hablando de hacer una biopsia en el epidídimo para sacar espermatozoides, capacitarlos y puedan ser fecundantes. Puede hacer una fertilización in vitro y por último puede inclusive congelar sus espermatozoides, pero si denota duda, puede postergar un poco la decisión para no arrepentirse. En las damas ocurre lo mismo, pero el fracaso es todavía mayor que 40%. Es mucho más, porque nosotros, para asegurarnos, casi como los urólogos hacen, seccionamos un pedazo de la trompa. No solamente la cortamos para decirlo, sino que además hacemos la extirpación de un segmento para asegurarnos de que no haya más embarazo, porque ese es un fracaso terrible, ¿no es cierto? Hay juicios, yo estaba recordando alguno donde en vasectomía precisamente y alguna vez en ligadura se embarazó la señora y el juicio era, ¿no?, porque querían que le críen el hijo para toda la vida. Claro, eso es lo que piden. Eso es lo que piden, no sé si razonablemente o no, pero por eso hay que advertir que aunque sea un 0,1%, el método puede fracasar, porque el organismo humano es increíble. Pero 99.9, y algunos dicen 99, claro, es un método absolutamente exitoso. Sí, es la ventaja. ¿No es cierto? Sí, da muy buen resultado, es algo que sí nosotros como médicos podemos sugerir, no sé si el término aconsejar vale, pero podemos sugerir que sirve, es un método que ayuda, es un método sencillo, es de corta duración, es ambulatorio, no necesita internarse, entonces podemos y debemos sugerir nosotros ese método a los varones. Para que seamos equilibrados, Carlos, este es un método, como lo has dicho, de corto tiempo de trabajo quirúrgico, es de bajo riesgo, pero puede tener complicaciones pequeñas y algunas mayores. Siempre depende de dónde haces el procedimiento. Una cosa es ser en un quirófano, en un ambiente limpio por lo menos, y no aséptico, y otra cosa es ser en el pasillo, ¿no es cierto? Claro, sobre
Entonces yo creo que el tema de la antisepsia es el fundamental para el resultado, porque otro tipo de complicaciones, como lesiones, por ejemplo, es poco probable que ocurra. ¿Qué es lo que ves o ven generalmente quienes practican esta operación como complicaciones? La primera complicación que tenemos, o tememos que pueda ocurrir, es el sangrado en el escroto. Si no ligamos adecuadamente el cordón, porque antes de cortar también ligamos, como hacemos claro. Quitamos un segmento y en algunas ocasiones hasta quemamos con un electro ambos cabos para que la retunción sea difícil. Pero el temor es de que el vaso haya quedado suelto o el nudo mal hecho, por decir, y la arteria puede empezar a sangrar. Y si sangra, se acumula un hematoma muy, muy llamativo en el escroto. Esa es la complicación más frecuente en el postoperatorio. No es muy frecuente, pero la que más tememos, porque hay que abrir nuevamente, anestesiarlo y hacer un vaciado completo de todo el hematoma y demás. Luego, entre las complicaciones tardías ahí existe el dolor, a veces el dolor epididimario, que es como una epididimitis crónica, y el más, menos común, pero más temido, es el granuloma espermatocítico. Cuando resulta que se soltó prematuramente el cabo proximal o distal que estaba hacia el lado del testículo, ha quedado suelto y los espermatozoides salen y están acumulando en el escroto. Y ahí hacen un granuloma bastante doloroso que hay que extirpar quirúrgicamente. Esa es una de las complicaciones a largo plazo, pero las que más nos preocupa por el hecho de que puede darse a raíz de la prematura reabsorción del hilo o un nudo no muy firme, por decir, cosa que no tratamos de que no ocurra, pero es algo que puede ocurrir a largo plazo. Una última cosa para terminar este segmento, Carlos. Alguna gente cree que puede hasta generarle cáncer, porque los espermatozoides no se evacúan y estos pudieran conspirar con la salud testicular. Definitivamente no existe aquello, ¿verdad? Y me hace recuerdo porque cuando alguna vez hablamos de la inserción de un DIU, de un dispositivo intrauterino, el primer concepto era: no produce cáncer. Es lo primero que preguntan, ¿no? Cierto que preguntan, ¿produce cáncer de testículo o de próstata? Es la pregunta más clave, más importante que realizan muchos de los pacientes. Es que ellos algunas veces leen mucho internet, ¿no es cierto? Claro. Y en el internet existen algunas líneas donde no son en contra de la vasectomía, como hemos dicho, de estas religiosas, políticas y una serie de cosas. Leen y en eso indica que los pacientes con vasectomía pueden tener un cáncer. No está demostrado, por supuesto, entonces nosotros les demostramos de que no. El cáncer de próstata se puede dar en varones porque es la principal, todo, pero esté o no esté vasectomizado, o sea, claro, no tiene ninguna relación. Y de los testículos no tiene ninguna relación el hecho de una vasectomía con cáncer testicular. Gracias, Carlos. Amigos, está dicha, todo lo que decimos está basado en evidencia, no es conjetura, ni es la percepción personal de alguien. Hemos de seguir hablando del tema. Permítanos unos segundos, por favor. Continúa con TVU. La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa Sling UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. Sling UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Ya se nos va a acabar el tiempo, infortunadamente, amigos, pero lo poco que tenemos hemos de aprovechar muy bien. Carlos,
¿Qué aprendizajes hoy podemos decir que logramos con esta conversación? Por ejemplo, se me ocurre decir que si mejoras tu sexualidad, debieras disfrutar un poco más de aquello, pero para disfrutar, el disfrute es entre dos. Entonces vale la pena que siempre estén involucrados, ojalá, en decisiones como estas, la pareja, reiterando que ninguno necesita de la autorización del otro. Sí, verdad, no. Antes, como dijo doctor, a una mujer para que le hagan la ligadura tenía que tener una autorización, especialmente el marido. Eso ya pasó más bien a la historia. En vasectomías no, el varón jamás va a pedir una autorización, pero nosotros tratamos de que estén en la consulta inicial la pareja, para que conozcan a ambos, para que vean, para que les saquen todas las dudas posibles, entonces ayuda bastante. Y hay una decisión bien informada, les va a servir más que el ir a adivinar qué es lo que va a ocurrir. Es algo muy importante, la participación activa de la pareja, no a manera de pedir una autorización, pero sí es bueno que ambos participen de esta decisión, porque es una decisión final. Queremos que sea la final para que su vida sea sexualmente muy, muy placentera y ya la paternidad, una vez satisfecha, sea el segundo plano de su vida matrimonial, ¿no? Carlos, en los países del norte, para no ir a otro hemisferio, porque es grave en otro hemisferio también, hasta el 20% de los varones se someten a vasectomía. Obviamente estamos hablando de cultura sanitaria, de cultura de la sexualidad humana. Entonces la gente puede comprender mejor. Se presume que cuando vos decides tener familia, quisieras morirte con tu familia. Entonces, esta cultura también nos puede ayudar en estos momentos a consolidar y no a disgregar, más bien, para poner al otro extremo. En los países asiáticos, en ciertos espacios en particular, ni el 0,2% se hace en vasectomía, 20% 0,2% es que es cultura y es cultura sanitaria. ¿Qué opinión te merece aquello? Eso sí, la cultura es bien importante. Para ellos, ¿qué es la paternidad? Y para otros, ¿por qué prevenir la paternidad? En un lugar, en los asiáticos, por decir, que lo hagan tan baja su incidencia, pese a que tienen unas comunidades muy superpobladas, ¿por qué? Claro. ¿Dónde está la educación en ese aspecto? Pero para ellos por eso viene para ellos el control de la natalidad, no viene la esterilización voluntaria o cualquier cosa parecida, ¿no? En cambio, en lugares, como decían en el norte, se hacen voluntariamente, pero es que no se los obliga y la población sabe que no puede seguir aumentando mucho el número de hijos, ni tampoco sobrepoblar su país o su territorio, ¿no es cierto? Tal vez otra cosa que aprendemos, Carlos, es no promocionamos ni siquiera nuestros derechos sexuales y reproductivos. Porque si esto habláramos cotidianamente, si el Estado boliviano se ocupara de informar, a lo mejor nos iría mucho mejor. Porque los conflictos en pareja vienen porque las gentes se embarazan muy pronto. Embarazadas muy prontito y muy jóvenes, creen que la solución es unirlos en matrimonio. Tienen otro hijito y en unos meses están divorciándose. Es decir, la familia de la que tanto hablamos parece que ocupa el último lugar entre los intereses que pueda tener nuestra patria. Yo le dije algún rato, Carlos, si hay algún capital que hay que cuidar es el capital humano. Y esto supone educación y buena salud. Carlos, ya se nos acaba el tiempo. Te ruego, por favor, un mensajito más y una despedida para nuestra teleaudiencia. Bueno, sí, gracias. En principio ha sido muy importante el poder conversar. Esto sirve a nosotros para educar, para promocionar, para que la población conozca que existen métodos, que sepan que no es una cosa del otro mundo, de que sepan que sí las realizamos con mucha calidad y que podemos garantizar que esto va a servir de mucho. Para nosotros es importante porque de ahí parte la educación. Es
un programa, yo pienso y entiendo que ven muchas personas jóvenes y les va a servir para tal vez en un futuro tomar una decisión bastante bien informada respecto a lo que hemos podido hacer hoy. Empezar con la educación referente a la sexualidad y la prevención de embarazos no deseados. Carlitos, muchas gracias por visitarnos. Espero que tengamos otra oportunidad de hablar de otro tema tan importante como este. Un gusto. Para mí un placer, doctor. Gracias. Gracias. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, las afecciones cardíacas son cada vez más frecuentes por su presentación y porque se hacen mejores diagnósticos. El Instituto Politécnico Nacional de México ha combinado lo que viene a ser un estetoscopio tradicional con la inteligencia artificial. Permiten estos procesadores determinar algunos ruidos que son atípicos, por no decir patológicos, y de esta manera van sugiriendo posibles patologías a detectarse. Creo que el área cardíaca ha de ser mejor estudiada y mejor diagnosticadas sus patologías para bienestar de la población. Miremos esta linda nota. Científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial que detecta de forma temprana posibles daños cardíacos. Con una confiabilidad del 96%, este dispositivo de bajo costo podría transformar la atención médica primaria al ofrecer diagnósticos precisos y en tiempo real, incluso en lugares donde no hay especialistas disponibles. El estetoscopio digital identifica los sonidos cardíacos irregulares y los visualiza como señales que evidencian daño en las válvulas del corazón. El sistema fue entrenado mediante redes neuronales para clasificar los sonidos cardíacos y determinar posibles daños. Por su parte, Diana Bueno Hernández, la otra realizadora del proyecto, reiteró que el objetivo no es sustituir el diagnóstico de un especialista, sino dotarlo de una herramienta que haga más precisa la detección. Este avance, subrayó la docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN, es de gran relevancia, pues las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en México y una de las más frecuentes a nivel mundial. Finalmente, Zamora Justo y Bueno Hernández coincidieron en que el dispositivo aún puede perfeccionarse. Entre las mejoras previstas se encuentran la reducción de su tamaño y la ampliación de la base de datos para lograr una detección más precisa de diversas enfermedades cardíacas. A nivel mundial, recordaron, existen herramientas basadas en Machine Learning y Deep Learning para la clasificación de latidos. Sin embargo, no hay tecnologías totalmente autónomas, es decir, embebidas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las enfermedades cardiovasculares causan 19,8 millones de muertes cada año en el mundo, lo que equivale al 32% del total de decesos. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. En verdad, cada información, cada aspecto que tocamos tiene que ver siempre con el interés nuestro. Dijimos, la prevención tiene réditos superiores a la curación o la rehabilitación. Este tema era un tabú, lo tocamos con mucho gusto y hay que compartir con la familia. Que tengan un hermoso fin de semana. Disfruten de los chicos y de los grandes. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Abrazos.